Muchas gracias por la invitación. Voy a, s- voy a hacer más una descripción que propiamente una grande análisis política. Tendrá un poquito por aquí y por ahí. Yo creo que lo que ha pasado es complicado en 20 minutos decir lo que ha pasado en el último año en Portugal. Hace un año atrás yo estaba en Besalú por el acampamento de la Cuarta y no podría imaginar que en pocos meses todo iba a cambiar en modo decisivo. Creo que lo que ha pasado, especialmente con que se dice Troika, que significa más o menos que le den a la Troika, algo así, fue que hemos tenido la capacidad de crear un programa mínimo, muy pequeñito, que cambió toda la frontera política en Portugal. El preludio para esa manifestación, la primera manifestación, en 2012 era un año sin mucha conmoción política, sin grandes movilizaciones. Había a pequeños espacios acciones importantes, huelga de médicos contra la destrucción del Servicio Nacional de Sanidad, una huelga general en marzo. Acciones importantes en defensa de la maternidad más antigua de Lisboa y quizás la más importante del país, que aún continúa esa lucha. Los ciudadanos de Algarve, del sur de Portugal, habían encendido peajes en las autopistas del sur, pero no había en 2012 movimientos importantes de masas. Las manif más importantes que había habido anteriormente habían sido en 15 de octubre de 2011 y 12 de marzo de 2011 y pequeñas acampadas al mismo tiempo que las acampadas aquí. Donde casi todos los elementos que después venían a constituir que se dice la Troika habían de un modo u otro participado, claro, y experienciado modelos diferentes de intentar hacer cosas. En el momento que fue lanzada la manifestación eran 29 personas que unían gente de movimientos sociales ligados a la economía como ATAC, al trabajo como precarios y flexibles, profesores contratados y parados, trabajadoras domésticas, movimientos contra el racismo como SOS Racismo, la plataforma Ghetto, movimientos LGBT como Pantera Rosa, feministas como la UMAR y también de habitación y contra desahucios como el colectivo Habita. Y por primera vez fue elegido entre estas personas que decir que no son antipartidarios, no son apolíticos, no son antipolíticos. Tiene gente, mucha gente de bloque de izquierda, de Partido Comunista, de Partido Socialista, y la mayoría no tiene ninguna filiación partidaria, pero está perfectamente sin problema trabajando toda la gente en conjunto. Hay mucha estrategia para la elección de la fecha que coincide con la presencia de la Troika en Portugal para la quinta evaluación y la introducción de nuevos recortes, incluso un recorte en las contribuciones de los patrones para la seguridad social que tenía un aumento correspondiente de contribución de los trabajadores. Por tanto, íbamos a hacer una transferencia directa de dinero de quien trabaja a quien posee el capital. También otros recortes que estaban comprendidos en esta evaluación eran un aumento de despidos en la función pública, reducción de pensiones, más difícil acceso a apoyos sociales y el paro, etc. Siempre lo mismo, ¿no? El paro en esa altura oficial era de 15,8%, pero en verdad estaban en los 20,25%.
que era 1.120.000 parados. Se estimaba que desde la llegada de la Troika a Portugal se perdían 16.000 empleos por mes. Y el número de precarios y desempleados había llegado a más de 50% de la fuerza de trabajo en esa altura. Bien, la Mani fue a aquella altura quizás la más grande de la historia de Portugal. Ocurrió en 42 ciudades, con más de 1 millón de gente en la calle. Había mensajes muy curiosos que llegaban del exterior, como de gente que está exiliada también, que decía que quería volver. En Lisboa se ha elegido un percurso diverso, que no es normal para las manis, que pasaba adelante de la sede del FMI, y la respuesta inmediata del gobierno y de fuera también es que era todo por la medida esa medida que transfería las contribuciones de los trabajadores directamente a los patrones, pero muy rápido sí quedó claro que no era eso, y muy bien. De Alemania llega muy rápidamente una respuesta de Merkel que dice que en Portugal la austeridad debe continuar, aunque los países entren en recesión, porque han firmado tratados y compromisos y tienen responsabilidades. Y el gobierno intenta decir que lo mismo de siempre, no hay otro camino, etc. Pero en verdad el consenso podre que existía de la inevitabilidad de la troika y de la austeridad estaba ya muerto. En esa altura, en 15 de septiembre de 2012, se entierra esa inevitabilidad y se crea la nueva frontera de la política de Portugal, que aún está ahí hoy, que es la troika. Es lo que divide todo el campo político en Portugal en ese momento. El gobierno tiene inmediatamente que recuar en sus medidas, en sus recortes, y se convoca inmediatamente una manifestación pidiendo la dimisión del gobierno, que ya estaba compresa en la primera manifestación, y se une a Avante del Consejo del Estado, pero como tenemos un presidente de la República que es del mismo partido del gobierno, que fue primer ministro, fue ministro de Finanzas del partido mayoritario del gobierno, no dimitió el gobierno, aún no dimitió el gobierno, y continúa la protesta, ahora cada vez más fuerte, la gente mucho más galvanizada, y se constituye un divorcio público, y el gobierno tiene y hace que asumir públicamente que gobierna directamente en contra de la población. En ese momento fijo muy claro la buena a veces me quedo sin palabras. La elección de la palabra de orden que se dice a Troika, queremos nuestras vidas, que hace el perfecto binomio de cómo está austeridad en contra, y fue muy bien acogida por la gente en Portugal, y creó entonces esa nueva frontera. Se hace en octubre un nuevo protesto con gente de la cultura, con los sectores con protestas que ocurren en 23 ciudades en el 13 de octubre, día que también hubo manifestación internacional, Global Noise. En Lisboa hubo 8 horas de contestación cultural, desde la quinta sinfonía de Beethoven, tocada por una sinfónica, hasta los grandes grupos de punk rock, de hip hop, también teatro, danza. Fue muy claramente en contra de la troika, de la austeridad, y también continúa la lucha contra el presupuesto de 2013 en aquella altura. En ese momento todas las mareas y las olas avanzan y recuan. Claro que no era posible mantener ese ritmo
mucho fuerte que fue en esos primeros meses. La base política en la que asentaba este grupo muy diverso también, como han explicado también los compañeros por las mareas, fue claro el título y los textos manifiestos de Asunción Común, y después las acciones decididas en conjunto, tendencialmente por consensos. En enero de 2013, los 29 se tornan 120 y llaman a una manif para el 2 de marzo, una vez más en la séptima avaliación de la Troika, con el lema que cambia una vez más, que se elige a Troika, el pueblo es quien más ordena, que es una parte de la canción que dio el sinal para la revolución de los claveles en 74 en Portugal. A los 29 iniciales se añadieron mucha gente de la cultura, del espectáculo, trabajadores de la televisión pública, asociaciones de estudiantes, de pensionistas, de enfermeros, de llevadores, médicos, profesores, y se llega a mucha más gente, no con representaciones oficiales, pero como esa gente, cada uno de los 120 era un facilitador que llegaba muy rápido, no comprometía a toda la gente de su organización, por ejemplo, pero permitía llegar a casi permeando toda la sociedad, y también con distribución regional. Nuevamente, por esta manifestación había anunciado un corte de 4.000 millones de euros que debería ser presentado en febrero, la llamada famosa reforma del Estado en Portugal. El paro ya había subido para los 22 a 25%, con 40% de los jóvenes, y la recesión era de menos 3,2% en 2012. En el 15 de febrero hemos hecho una acción muy fuerte del cantar la grándola en el Parlamento, interrumpiendo al primer ministro, y desde ese momento se crea un ambiente fortísimo de contestación y se replica en todos los eventos públicos donde participan elementos del gobierno. Nadie puede hablar en público, ahí están. Durante meses no pudieron salir a la calle, la gente no les dejaba andar, no les dejaba hablar. Y recibimos muy rápidamente apoyos públicos a la manif, desde comisiones de trabajadores por todo el lado, hacia comisiones de agencias noticiosas, asociaciones militares. La central sindical CGTP apoya públicamente, los partidos de izquierda, hasta el PS lo apoyan, y mucha decena de gente conocida le dice públicamente que lo que es necesario es la manifestación. En 39 ciudades hubo también, por primera vez, y también mirando a lo que pasaba aquí, la tentativa de organizar mareas temáticas, se ha hecho marea de educación, de sanidad, una marea que creo que aquí es Yayo Flautas, y ahí era la marea gris, que fue quizás la más grande, y desde esa altura fue la que más ha continuado el trabajo de ancianos, de pensionistas, de reformados. Y también marea arcoíris, marea púrpura, marea de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bien, en esa altura el gobierno no pudo anunciar ninguno de los recortes que tenía que anunciar, ni la reforma del Estado. Hace este momento, casi 5 meses después, aún no ha tenido la fuerza para anunciar esos recortes. La manifestación, aún así, sin anuncio de recortes, fue más grande de la anterior. Entonces, y muy claramente tenía la nueva frontera aún avanzando un poco en relación con la manifestación anterior, que era la salida de la Troika y que era la dimisión del gobierno, y no acepta ningún gobierno que va a venir con la misma política. Entonces te dice que contra la Troika y contra los troikistas.
Yo creo que también lo que ha pasado es que esos movimientos que aún no han terminado constituyeron el primer señal de un frente popular de movimientos sociales, asociativos, sindicales y partidos de izquierda, pero con todas las contradicciones que también tienen esos procesos, pero que fue, si se mira a lo que pasó, fue hasta ahora un buen suceso. Y continúa existiendo y continúa, ahora vamos a ver en septiembre, la cosa nuevamente va a empezar. El 1 de junio habíamos hecho también en conjunto con Mareas Ciudadanas el Pueblos Unidos contra la Troika, que no fue tan fuerte en Portugal como las otras primeras, también porque muchos de los grupos de la gente dentro de que se dice Troika no tuvo la misma empeño que en otras manifestaciones. Creo que es normal, son las contradicciones, son las dinámicas complicadas de conseguir mantener en grupos muy alargados y muy representativos de áreas muy amplias de la sociedad. Pero creo que se ha pasado ultrapasado el problema de falta de programa. Y lo que ha dejado muy claro es que están expuestas todas las divisiones que hay en la sociedad y creada esa nueva línea divisoria de la política. En ese momento, el memorando de la Troika es apoyado por unos 10% de la población, dicen las encuestas. Las medidas de austeridad, toda la gente las sabe, que aumentan la deuda pública, aumentan la recesión económica y destruyen al mismo tiempo la sociedad, con aumento de paro, privatización de los servicios públicos, etc. También, sin efectos directos después de las manifestaciones, en verdad el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales la más grande parte de los cortes y medidas que han tenido que ser revertidas. El gobierno en ese momento es un gobierno zombie, no tiene ninguna legitimidad, no pudo durante meses anunciar ninguna medida, ningún corte, ningún recorte. Todos esos impuestos por la Troika, entonces tiene también dentro del gobierno muchísimas contradicciones y solo la Troika mantiene esa situación. El ministro de Hacienda, quizás era lo más importante del gobierno, funcionario del Banco Central Europeo, ha dimitido. Ha dimitido y en su misión habla de las manifs de septiembre y de marzo como los movimientos en que se ha querido dimitir. El líder del partido minoritario de la coalición gubernamental ha dimitido y solo ha volvido al gobierno porque el primer ministro le ha promovido a viceprimer ministro y le ha dado también el Ministerio de Economía. Y bien, las mareas avanzan y recúan y hemos dejado dos bombas de efecto inmediato y retardado que aún están produciendo muchos efectos, pero queremos crear nuevas y septiembre, octubre seguramente que va a crear nuevos movimientos. Gracias, Joao.